Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Damage Touch, que la disfruten. Capítulo 136, Servicio de convoy. Cuando Bess finalmente escuchó de Marcella, se volvió hacia Lucky, que descansaba en el sofá. ¿Estoy escuchando esto bien? Lucky golpeó su pata con él por perturbar su siesta. El gato perezoso no se había molestado en dar su opinión. Mientras los minerales siguieran llegando, el animal estaba contento. Su banco le envió una notificación unos minutos después. Bess realmente tuvo que admitir que su agente cumplió sus promesas. Su primer mes de producción se subastó por una increíble suma de 42 millones de créditos. Esto ascendió a una ganancia bruta de 15,6 millones de créditos. Tal beneficio de una sola venta fue realmente perverso. También recibió rápidamente la confirmación del sistema al depositar 42 DP en su estanque estancado. Fue una gota en el océano en comparación con las ganancias de su último robot virtual, pero cada poquito ayudó. Lo que sorprendió aún más a Bess fue que Marcella logró extraer 8 órdenes posteriores en el mismo evento. Debido a la falta de capital, exigió a sus clientes que pagaran un depósito por adelantado para poder pagar los recursos necesarios para fabricar los mechs. Con un requisito tan oneroso, Marcella todavía logró abrir las billeteras de 8 personas diferentes. Bess echó un vistazo a la lista de clientes. 6 de ellos estaban registrados como mercenarios, mientras que solo 2 parecían coleccionistas. Esto significaba que sus mechs ciertamente serían empleados en la batalla. Un historial sólido ayudó mucho a mejorar el valor de su Mark II. Después de que finalmente bajó de su entusiasmo, Bess preparó su mayor conjunto de órdenes hasta la fecha. Primero, tuvo que adquirir alrededor de 144 millones de créditos en materias primas. Si algo le sucediera a este enorme lote de recursos, bien podría declararse en bancarrota. Tendré que empezar a buscar un seguro. Él decidió rápidamente. Una búsqueda rápida reveló que Sanjay fue uno de los principales proveedores de seguros del planeta. No solo aseguraron los envíos de transporte a granel, sino que también ofrecieron un servicio de convoy armado para envíos especialmente valiosos. Cualquiera que haya contratado el servicio de convoy naturalmente recibió una generosa cotización de seguro. Como ya contrató a SAS para asegurar su taller, también podría preguntar sobre sus pólizas de seguro. Bess llamó al comunicador de Robin. Ella recogió después de 2 minutos de espera. Lo siento, señor Larkinson, tuve que finalizar un acuerdo comercial. ¿Cómo puedo ayudarlo? Estoy a punto de recibir un gran envío de materiales. Él comenzó, luego explicó su próximo horario. La señorita Robin captó rápidamente la imagen. Ya veo. Has venido al lugar correcto para asegurar tus envíos. Déjame explicarte nuestros productos. SAS ofreció varias pólizas de seguro. La póliza más barata solo aseguraba un número fijo de envíos, lo cual era excelente para empresas comerciales a corto plazo. También se suma a una cantidad significativa de dinero si se renueva. Aquellos que querían asegurar sus envíos interestelares a largo plazo contrataron sus políticas anuales. Bess favoreció este tipo de servicio porque Bess solo tenía que pagar una cantidad fija por año por una cierta cantidad de envíos. Si la cantidad o el valor de su envío excedió un cierto umbral, la póliza de seguro ajustó automáticamente su tasa anual. Fue un gasto conveniente y predecible. Le recomendamos que combine nuestro seguro anual con nuestro servicio de convoy. La mujer agregó. Los envíos a toda la República han sufrido un marcado aumento en los ataques piratas. Los principales envíos de Mech se han convertido en sus principales objetivos. Él frunció el ceño. Eso sonaban muy malas noticias para Bess, especialmente porque con frecuencia enviaba sus productos de un lado a otro. ¿Cómo se ve y cuánto costará? Nuestra compañía de seguridad opera una red de convoyes armados en toda la República. Combinado con una póliza de seguro anual, su empresa podrá beneficiarse de nuestro servicio de convoyes a una tasa preferencial de 10 millones de créditos al año. Esta tasa solo se aplicará como siempre que el valor total de mercado de sus envíos sea inferior a 1.000 millones de créditos al año. Bess hizo una búsqueda rápida en la red galáctica. Los precios de los servicios de convoy divergieron bastante, pero SAS disfrutó de una buena reputación. Cobraron el doble y los costos aumentaron más rápido si aumentaba el volumen comercial, pero su impecable historial de seguridad era un testimonio de cómo se tomaban en serio sus envíos. Nuestro servicio regular de convoyes desde Cloud y Curtain hasta Bentame y viceversa tiene un horario fijo de 8 días por circuito. Entre nuestros clientes se encuentran los famosos consorcios Raleigh y Lubon.
Confían sus valiosos envíos de Cloud Rice y otros cultivos de lujo a nuestros convoyes seguros. Nunca hemos dejado que ninguno de sus envíos se extravíe. ¿Mis envíos se unirán a su convoy si me inscribo? Ese probablemente será el caso. Robin asintió con la cabeza. Teniendo en cuenta la naturaleza de su negocio, será suficiente agregar un transporte adicional al convoy existente cada vez que envíe o reciba una gran cantidad de mercancías. Los envíos más pequeños, como un solo mech, pueden exprimirse en la bodega de carga de un transportista regular. Transporte de granos. Después de una ronda de discusión, Bess decidió inscribirse en su paquete combinado de seguro y servicio de convoy. Tuvo que toser otros 10 millones de créditos a cambio de un poco de tranquilidad. Robin lo felicitó por firmar antes de que la compañía aumentara sus precios debido a la creciente frecuencia de los ataques piratas. Para ser sincero, Bess no temía ningún ataque pirata. La cortina nublada estaba a solo un pequeño salto de Bentame y, por lo tanto, cayó bajo la esfera de influencia del sistema portuario. Cualquier capitán pirata que decidiera secuestrar un transporte en esta área también podría suicidarse. En cambio, quería protegerse contra el sabotaje. Los problemas recientes con los políticos locales, así como con la dinastía Gauge, le advirtieron que era mejor tomar precauciones. A pesar de que el servicio de convoy dedujo el doble de su pago anual de intereses, Bess consideró que valía la pena el costo si podía llevar toda la responsabilidad a Sanja Lablin. Un envío arruinado no me hará mucho daño. SAS me reembolsará cualquier pérdida en la que incurra su convoy. Sus costos generales habían aumentado nuevamente, pero Bess consideraba que todos ellos eran un precio necesario para hacer negocios hoy en día. Una vez que firmó el contrato y proporcionó la documentación necesaria, SAS le otorgó acceso a un sitio virtual que le permitió registrar sus envíos. Bess inmediatamente hizo uso del servicio al ordenar 144 millones de créditos de materias primas y lo envió todo a través del horario fijo de convoyes de Sanja Lablin. La siguiente ola de convoyes partió unos 2 días después, dándole a Bess unos 5 días de preparación. Carlos. Llamó después de terminar sus arreglos. ¿Sí, jefe? ¿Cuál es su tasa de éxito actual para el Mark II? Todavía me quedo estancado en un par de situaciones difíciles. He estado avanzando, pero no podré dominar el proceso de fabricación hasta el final del mes. Como diseñador del Mark II, Bess sabía dónde Carlos tuvo problemas con el proceso. Su empleado había dominado tentativamente el proceso de impresión, lo que lo impresionó bastante. Bess incluso consideró dejar que Carlos se hiciera cargo de la impresora 3D, pero rápidamente hizo a un lado la idea. Un mech de etiqueta dorada merecía toda su atención para fortalecer su factor décimo tanto como sea posible. Te diré que recibí una cantidad considerable de pedidos para el Mark II. 5 días después, comenzaré a fabricar 8 de ellos en secuencia. Puedes acompañarme cuando empiece a trabajar, pero solo puedes mirar y hacer preguntas. ¿Está bien contigo? La oportunidad de ver a Bess en acción debería ser una oportunidad de oro para Carlos. Su empleado asintió ansiosamente. Gracias. Eso es justo lo que necesito. Me aseguraré de no molestarte. Mientras tanto, Bess preparó su taller para la próxima ejecución de fabricación. Preconfiguró sus máquinas de ensamblaje con optimizaciones que aceleraron sus procesos y redujeron los factores de riesgo. También mantuvo correspondencia con Calcie sobre el proyecto de ley de reforma tributaria y cualquier otra amenaza posible. Según el estudiante, los verdes se retractaron de su apoyo para su paso inmediato. Las palomas blancas se vieron obligadas a seguir su ejemplo. Por ahora, la Asamblea Planetaria devolvió el proyecto de ley a un comité que tenía la intención de presentar una versión modificada del proyecto de ley al comienzo del próximo año estándar. Parece que la abrupta partida de la dinastía Gauge ha llevado a la coalición gobernante al caos. Bess notó con alegría. Se volvió hacia Calcie. ¿Has avanzado en tu plan para hundir esta factura? Estoy buscando un par de posibles clientes potenciales. Actualmente estoy en conversaciones con un puñado de partes interesadas. Una vez que haya recibido su consentimiento, te mostraré mi plan. Parecía un tanto vago, pero Bess le dio una oportunidad a la mujer. Muy bien, puedes tomarte tu tiempo siempre que tengas algo sólido. Una vez que terminó la llamada, llamó a su agenda. Si Bess quería asistir a la celebración anual de Año Nuevo con los Larkinson, tenía que acelerar su carrera de fabricación. Solo puedo permitirme pasar 4 días para completar cada mech. Calculó después de ejecutar los números. También tengo que tener en cuenta el tiempo de viaje. Podría ahorrar mucho tiempo si reparara la barracuda.
Sin embargo, Bess ya desperdició una gran parte de sus ahorros. Sus fondos líquidos restantes aún no cubrieron el costo de las reparaciones. Se encogió de hombros y volvió a sus preparativos. 5 días después, el convoy de SAS aterrizó en el puerto espacial de Cloudy Curtain. Un enjambre de transbordadores de carga más pequeños transfirió más de 2.000 toneladas de mercancías a su taller. Bess se dio unas palmaditas en la espalda por ampliar el perímetro de su taller. Si no fuera por su previsión, podría haberse quedado sin espacio. Desafortunadamente, su almacenamiento seguro carecía de espacio para acomodar todo el envío. Bess solo almacenaba los exóticos más valiosos mientras dejaba los materiales a granel en sus envases originales. Una vez que sus robots transportistas llevaron el primer conjunto de materiales a su impresora 3D, Bess convocó a Carlos a su lado. Esto es todo, Carlos. Te mostraré el proceso de fabricación. Si no puedes descubrir los métodos para abordar esos puntos difíciles que mencionaste, entonces puedes volver a Bentheim. No te preocupes, jefe, estaré prestando mucha atención. ¿Puedo grabar tu trabajo? Preferiría no. Bess respondió de inmediato. Aunque SAS lo vigilaba constantemente a través de sus sistemas de seguridad, deseaba minimizar el riesgo de exponer el factor décimo. Observa con tu mente, no con tus ojos. No intentes memorizar mis rutinas a través del aprendizaje de rutas. Vas a pasar un mal rato si no entiendes los pensamientos subyacentes de mis acciones. Carlos asintió mientras parecía entender el punto. ¿Entonces debería hacer preguntas en su lugar? Así es, pero no me molestes mientras estoy en el trabajo. Odiaría arruinar un lote por valor de millones de créditos si me sacas de mi zona. Como ves, tenía la intención de volver a enfocarse en 3 imágenes diferentes a la vez, rápidamente se le ocurrió una excusa. Cada vez que fabrico, me dejo llevar fácilmente por mi trabajo. Está bien siempre y cuando no te encuentres conmigo. Tomaré descansos regulares entre mis sesiones de fabricación de 1 hora. No dudes en hacer tus preguntas durante mis pausas. Entendido. Antes de comenzar, ¿puede decirme si tiene la intención de fabricar los mechs uno por uno o por lotes? Cada mech de etiqueta dorada es una creación individual. Merecen ser tratados como una entidad única en lugar de un producto de línea de ensamblaje. Bess se recuperó rápidamente para cubrir el hecho de que necesitaba fabricarlos uno por uno para maximizar su factor décimo. Si bien no es tan eficiente, el método garantiza que cada mech se ajuste bien a mis clientes. ¿Tendré que hacer lo mismo si empiezo a hacer mi trabajo? No es necesario que adoptes el mismo enfoque. Bess respondió después de considerar la cantidad de mechs que Carlos podría fabricar algún día. Dicho esto, a la larga, creo que beneficiará enormemente sus resultados si aprende a adoptar la misma mentalidad. Una vez que Carlos terminó de hacer sus preguntas, Bess comenzó a enfocar su mente. Invocó las 3 inspiraciones y las agudizó en una intención combinada. Con éxito formó la huella mental única que era intrínseca a su diseño Mark II. Vamos a empezar. Capítulo 137 Enseñanza. Bess ya poseía suficientes habilidades y experiencia para fabricar un mech impecable en 6 días. Para reducir el tiempo de fabricación a 4 días, tuvo que abandonar su excesiva precaución. Dejó de verificar y triplicar la mayor parte de su trabajo de rutina y solo disminuyó la velocidad cuando llegó a una fase difícil. Su experiencia previa junto con sus amplios preparativos suavizaron sus esfuerzos para acelerar su trabajo. Ya formuló un conjunto estándar de respuestas a los problemas que probablemente enfrentaría. Mira con cuidado ahora. Bess instruyó a su atento empleado. La fabricación de componentes mecánicos suele ser la parte más difícil del proceso de fabricación. El Mark Antony Mark II y el César Augusto en los que se basa son anomalías porque sus fases de ensamblaje son terriblemente difíciles. Eso no reduce la dificultad de imprimir las piezas. Carlos levantó la mano. No puedo evitar notar que no has almacenado muchos materiales de repuesto. ¿Estás tan seguro de que no te resbalarás? Lo estoy. Como mi propio diseño, soy perfectamente consciente de mis límites. No es demasiado difícil para mí fabricar mi diseño sin fallas. Espero que puedan llegar a este punto en el futuro. En realidad, Bess tenía la intención de construir una reserva de recursos de uso común una vez que terminara la producción actual. Si bien todavía tenía millones de créditos de sobra, prefería dejar sus ahorros en paz a menos que surgiera una emergencia. Muy bien, comenzaré ahora. He dedicado toda mi atención a mi trabajo, así que no me topes ni nada. Trabajar con una audiencia le tomó un tiempo a Bess para acostumbrarse. Se comportó un poco más tímidamente, lo que condujo a un par de errores.
Afortunadamente, logró recuperarse rápidamente y limitar el daño. Cada hora, Bess tomaba un descanso para relajar su mente. Aquí fue donde Carlos finalmente surgió haciendo muchas preguntas. Su empleado rebosaba de preguntas que se desbordaron tan pronto como Bess se tomó un descanso. ¿Por qué bajas la velocidad en esa parte? ¿Cuál es el propósito de y puedes decirme por qué tú? Responder las preguntas fue extrañamente beneficioso para Bess. Antes, él siempre trabajaba solo, por lo que siempre internalizaba su enfoque. Ahora que Carlos siguió investigando sus métodos, Bess tuvo que agruparlos en un marco teórico existente y explicarlos usando la lógica en lugar de la intuición. Le dio a Bess la oportunidad de revisar sus propias elecciones. También le permitió abordar sus deficiencias cuando se quedó corto. No podía simplemente decir que eligió aplicar una solución debido a su instinto. También se negó a mencionar que extrajo gran parte de su conocimiento de las habilidades que el sistema implantó directamente en su cerebro. Por lo tanto, cuando Bess respondió a las preguntas en serio, obtuvo una gran cantidad de información sobre sus propios hábitos. Obtuvo una nueva apreciación por la enseñanza ahora que se benefició tanto como su alumno. La fabricación de componentes fue fácil, aunque tardó medio día extra para completar el proceso. No esperaba dedicar tanto tiempo a explicar sus métodos. Otra variable que extendió sus descansos fue que Lucky comenzó a llamar la atención. Constantemente hablaba en la tienda y se concentraba en el trabajo, dejando a Bess con poco tiempo para jugar con su gato Gemma. El pequeño cabrón comenzó a sentirse descuidado, por lo que solía pasar cuando Bess dejó su trabajo. Esa es una IA realmente inteligente. Carlos lo felicitó cuando notó que Lucky nunca interrumpió a Bess cuando estaba operando las máquinas. Desearía tener uno. ¿Dónde compraste este modelo? No lo compré. Es un regalo de mi padre. Creo que lo obtuvo del Imperio New Robot, pero no estoy seguro. Creo que es bastante único, así que no esperes tener una mascota tan buena como este. El gato le gritó descaradamente a Carlos antes de volver a abrazar a Bess. Era como si el gato mostrara su inteligencia antes de volver a reclamar el regazo de su dueño. Lucky también patrullaba regularmente los terrenos. Incluso si Sasha hizo un gran trabajo al asegurar las instalaciones de su taller, el gato todavía husmeaba como si fuera el dueño del lugar. Mientras tanto, el trabajo continuó. Una vez que terminó de fabricar todas las piezas, Bess comenzó a ensamblarlas en una sola máquina. El comienzo fue fácil. Incluso Carlos podría armar el marco interno y los componentes centrales sin un solo deslizamiento. El problema comenzó cuando Bess llegó a la etapa en la que tuvo que construir las partes internas. Incluso si revisó por completo la arquitectura, la complejidad de usar 3 sistemas de armas diferentes, así como componentes de gran tamaño, dejaban poco espacio para cualquier otra cosa. Se requirió un toque delicado para apretar algunas partes en los lugares correctos. No obstante, Bess logró enhebrar la aguja una y otra vez. Ayudó que ya retirara las agujas más problemáticas, dejando solo aquellas con aberturas lo suficientemente anchas. Incluso Carlos parecía impresionado. La forma en que trabajas los controles son muy suaves. No solo eres preciso, sino que también eres rápido. Puedo verte repetir esa fase 100 veces y todavía no me aburriré. Ese es el beneficio de diseñar tu propio mech. Puedes construirlo de una manera que se adapte a tus habilidades. El objetivo de diseñar tu mech debe ser maximizar el rendimiento y minimizar su complejidad. Muchas veces, debes tomar una decisión entre los dos. Los diseñadores mech más capaces aún son capaces de hacer frente a la complejidad necesaria para elevar sus diseños. Entonces, un diseñador mech sin experiencia como yo todavía podría diseñar una variante como la tuya, ¿verdad? Sí, pero necesitará un fabricante realmente bueno para convertir su diseño en una realidad. Bess sacudió la cabeza. Es mejor no ir más allá de tus posibilidades. Un diseño que sea demasiado complejo para que lo fabriques probablemente incluirá muchos defectos de diseño que no son obvios a primera vista. Bess trabajó un poco más rápido esta vez, pero no pudo cumplir con su horario. Completó la asamblea otro mediodía tarde, lo que significaba que le tomó unos 5 días fabricar su segundo mech con etiqueta dorada. Esto realmente no servirá. Necesito trabajar más rápido. Por lo tanto, Bess obligó a su empleado a contener su curiosidad y solo hacer una sola pregunta por descanso. Esto ayudó mucho cuando comenzó a fabricar el segundo mech. Trabajó más rápidamente ahora que Carlos pasaba la mayor parte de su tiempo observando. La mayoría de las preguntas pertinentes ya habían sido respondidas de todos modos. El tiempo fluyó como el agua río abajo.
Bess cayó en una rutina donde descartó casi todas sus distracciones y se centró únicamente en completar sus mechs. Incluso sus interacciones con Carlos cambiaron en una rutina. Adquirió tanta práctica dividiendo su mente que pudo mantener una conversación con un tercio de su mente. La realización no se hundió en Bess en ese momento. Si bien el primer modelo aún incorporaba un par de fallas menores, el segundo se veía mucho mejor. Para cuando fabricó el tercer mech, Bess logró suprimir todos los defectos recurrentes. Las anomalías continuaron ocurriendo, pero Bess pudo abordarlas cuando ocurrieron. Su dominio de la Mark II mejoró a pasos agigantados. Hay que decir algo para la repetición. Bess notó un día después de que completó el quinto modelo. No importa qué tan inteligente seas o cuántos libros hayas leído. Ensuciarte las manos es la mejor manera de redondear tu habilidad. Algunos diseñadores mechs creían que deberían especializarse en la redacción de diseños. Nunca se molestaron en fabricar un mech en persona. Quizás se vieron obligados a hacerlo durante sus estudios, pero tan pronto como se soltaron, nunca tocaron una máquina de fabricación por el resto de sus vidas. La mayoría de los diseñadores adinerados se suscribieron a esa filosofía. Consideraron que el proceso de fabricación estaba por debajo de su estado. Alegremente dejaron el trabajo a sus secuaces mientras ya comenzaban a preparar sus próximos diseños. En contraste, los tipos pobres como Carlos tuvieron que trabajar debajo de su estación para ganarse la vida. Aunque ciertamente se benefició de dominar el proceso de fabricación, solo ofreció una perspectiva única. Si Carlos alguna vez quería avanzar en su carrera, tenía que complementar su aprendizaje por su cuenta. Muchos intentaron y no lograron sobresalir porque carecían de los recursos y las oportunidades para competir contra quienes disfrutaban de una ventaja. Eso era algo que Carlos también sabía en el fondo de su corazón. Mientras Bess abordaba las órdenes restantes, comenzó a tener dolores de cabeza nuevamente. El dolor se intensificó lentamente, lo que le hizo darse prisa y apresurar su producción. Afortunadamente, Carlos satisfizo su curiosidad cuando Bess construyó su séptimo mech. Dejó de hacer preguntas y simplemente observó cómo Bess trabajaba su magia. Los últimos 3 mechs salieron del ensamblador sin problemas. Bess cumplió las 8 órdenes con solo un día de retraso. Fácilmente logró alcanzar su objetivo de tomar 4 días para cumplir un pedido. Si no fuera por los dolores de cabeza, podría haber tardado solo 3 días en completar un mech. ¿No se supone que un humano divida su mente todo el día?, murmuró mientras se hundía en su sofá, sin darse cuenta de que casi choca con un Lucky que dormita. Vaya, perdón por ese amigo. El gato le siseó y se escabulló para encontrar un lugar más seguro para establecerse. Bess se rascó la cabeza y pensó que casi era hora de que Lucky depositara otra gema en su caja de arena. Recuerda, no hagas tu negocio de baño sin mí. Siempre se aseguraba de erigir el escudo de privacidad cuando Lucky excretaba otra gema. Quizás los monitores de seguridad de SAS pensaron que tenía un fetiche extraño por acompañar los descansos del baño de su gato Gema, pero a Bess no le importó. Tenía muchas ganas de elevar sus mechs con las gemas especiales de Lucky. Eso le recordó a Bess un hecho desagradable. Cuesta al menos 100 DP marcar una gema con su sello de anonimato. Si solo tuviera que estampar una vez, entonces fácilmente podría asumir el costo. Si tenía que estampar 8 mechs a la vez, entonces su DP estancada de repente recibía una reducción estancada. Podía elegir no usar sus gemas, pero eso no le sentaba bien a Bess. Era un desperdicio ignorar la utilidad de Lucky. El gato también podría comenzar a ponerse gruñón si pensaba que Bess trataba sus gemas como basura. 8 mechs se pararon en una fila. Todos ellos brillaban a la luz con su brillante recubrimiento y su intimidante volumen. Cada Mark II también lucía el logotipo distintivo de un gato estilizado descansando sobre una nube arcoíris encerrada por una V. Al verlos juntos, uno al lado del otro, golpeó a Bess y le dijo que finalmente se había convertido en un verdadero fabricante de mechas. Gosh. Eres increíble, ¿lo sabes? Carlos felicitó cuando quedó fascinado por la vista. Es una lástima que estos mechs estén destinados a separarse. No puedo imaginar lo maravilloso que sería si los 8 mechs se desplegaran como un solo escuadrón. Esta fue la primera vez que Bess reunió 8 mechs idénticos. El factor décimo que emanaba de cada uno de ellos se fusionó en una sola entidad que casi cobró vida. Las ondas amplificadas afectaron a Carlos incluso si no podía expresar sus sentimientos con palabras. Es una pena de verdad. Bess respondió. Deseo poder mantener los mechs en su lugar y estudiar los efectos con mayor detalle. Al final, no somos dueños de estos mechs.
Por mucho que nos gustaría tratar nuestras creaciones como si fueran nuestras, debemos tener en cuenta que otros ya lo han pagado. Los mechs solo pueden tratarse correctamente si cumplir su propósito. Con eso en mente, Bess inició con calma el procedimiento de traspaso para los 8 mechs. Primero los envió a Lambda para su certificación. Dado que él personalmente fabricó cada uno de los modelos con suficiente cuidado, deberían poder pasar las inspecciones. Por lo tanto, programó suficientes espacios para 8 mechs empaquetados en el próximo convoy a Bentheim. 5 días después, los mechs deberían llegar a Bentheim. Marcella puede hacerse cargo de allí. Inmediatamente reservó un boleto de primera clase en un transatlántico de buena reputación hacia el sistema de capital de la República. Aunque Bess quería esperar y recibir su pago por entregar los mechs, tenía que irse de inmediato si quería asistir a la reunión anual del Arkinson en Rittersberg. Antes de partir para su viaje, Bess hizo algunos arreglos para su ausencia. Primero le indicó a Carlos que continuara practicando sus habilidades de fabricación. Bess esperaba que su empleado comenzara de ganarse la vida para cuando amaneciera. No te preocupes, Bess. Me has dado muchas respuestas. Tengo una dirección sólida sobre cómo mejorar. Incluso Carlos se sintió mal por pasar sus primeros meses bajo Bess como un cargador libre. Deseó ansiosamente demostrar su valía y comenzar a ganar su cheque de pago. En cuanto a Calcie, ella todavía trabajaba en un plan. Bess simplemente le informó que lo mantuviera informado mientras se iba a Rittersberg. Quería saber el instante en que la coalición gobernante quería aprovechar su ausencia haciendo un truco. No tiene que preocuparse por eso, jefe. La Asamblea Planetaria y el Ayuntamiento están en receso. Incluso los políticos tienen que irse a casa para acompañar a sus familias. Podrías haberme engañado. ¿Me equivoco al suponer que la mayoría de ellos son bastardos? Bueno, Calcie se detuvo. Muchas personas influyentes organizan fiestas en esta época del año. Es la oportunidad perfecta para mezclarse con los ricos y poderosos. Cifras. Solo vigila a los 3 grandes y rastrea con quién están hablando. Tengo curiosidad por saber quién de los locales está apoyando a sus travesuras. Lo haré. Después de ordenar su taller, le envió un breve mensaje a Marcella de que estaba tomando un descanso. Si bien a Bess le gustaba encontrarse con ella cara a cara, su horario de vuelo ya era apretado. Espero que se sienta aplacada por los planes que tengo en la tienda. Capítulo 138. Freedom Fighter. Vincent Rickling no sufrió tontos de buena gana. Lamentablemente, se encontró con muchos tontos en la causa a la que se había encadenado. Si el rebelde tenía algo amable que decir sobre el movimiento de liberación de Bentheim, era que al menos un tercio de ellos creía en la causa. El resto consistió en una mezcla entre piratas descontentos que buscaban una emoción y provocadores extranjeros que deseaban desestabilizar la República. No tenía carne de res con ninguno de ellos. Vincent se convirtió en un pirata cuando vaporizó a la mitad de los ancianos de su familia. Además, los agentes extranjeros del reino de Besia y de otros lugares financiaron generosamente toda su operación. Esto significaba que Vincent debería poder llevarse bien con todos los miembros del movimiento. La realidad demostró lo contrario. Los separatistas querían luchar contra el cuerpo Mech directamente, lo cual fue un suicidio. No importa cuán bien financiado, un grupo de rebeldes nunca podría enfrentarse al poder de un ejército adecuado. Los piratas querían seguir golpeando objetivos blandos. Sus instintos sedientos de sangre los empujaron a actos cada vez mayores de cólera y saqueo, lo opuesto a cómo debería comportarse un grupo rebelde. En cuanto a los agentes extranjeros, apenas lograron controlar a lo peor del grupo al amenazar con cortar el dinero. A pesar de su inteligencia y secretos, apenas sabían cómo. De este grupo heterogéneo de bandidos y rebeldes, Vincent solo confiaba en su viejo mayordomo. Johnson estaba a su lado, armado y blindado como si lo dijera en serio. El antiguo despilfarro descubrió que la presencia mortal de Johnson era un elemento disuasivo efectivo contra los tipos más ilegales de la tripulación. Cuando me dijeron que el BLM realmente tenía la oportunidad de liberar a Bentheim de la República, nunca le creí al espía ni por un segundo. Su mayordomo mayor estuvo de acuerdo. El sistema portuario es un activo estratégico. Si el sistema Bentheim realmente logra deshacerse del yugo de la República, el reino simplemente intervendrá después. De este modo, se agrega un tercer sistema de puertos a su considerable territorio. Un cambio tan drástico afectó fundamentalmente el equilibrio de poder en la región. Los besianos ni siquiera tuvieron que conquistar el resto de la República.
Podrían simplemente dejar que los sistemas remotos se sometieran al cortar el acceso al comercio barato y conveniente. No es que Vincent se preocupara por ningún lado. Siempre se recordó a sí mismo que trabajaba para sí mismo. El BLM le proporcionó una ruta de escape de su estado que empeora lentamente con los Ricklings. Ahora que cumplieron su propósito, Vincent se movió cada vez más hacia la salida. No es que el general Basil o el agente Orián lo hayan perdido de vista. El líder del movimiento de resistencia junto con el enlace principal de los Vesianos invitaron a Vincent a una reunión. El joven navegó por los corredores toscamente tunelizados de la base de asteroides del movimiento y entró en una sala de conferencias, o lo que sea que pasó como uno. En comparación con el interior estelar de los Ricklings, la habitación actual dejaba mucho que desear. Las cajas vacías servían como sus asientos, mientras que una pila vacía de revistas de tamaño mecánico actuaban como su mesa. ¿No puedes preparar algo mejor? Vincent cuestionó con un tono exasperado. Nos hemos quedado aquí durante meses. Ni siquiera necesitas una impresora. Solo deja que uno de los chicos prepare algo con un soldador y algo de chatarra. El gran general militar cerró los ojos en éxtasis mientras se inyectaba las venas con un estimulante de contrabando. Nuestros medios no son muchos. Esta no es la operación de tu viejo papá, donde puedes bañar a todos con dinero. Apenas estamos manteniendo nuestro mantenimiento. Suficiente. No perdamos el tiempo del señor Rickling. El agente Orián interrumpió cuando levantó la vista de su trabajo al desmontar un avión no tripulado espía defectuoso. Vincent, te hemos llamado aquí porque tenemos una operación importante en la tienda. ¿Estás cocinando algo más que una ola de asesinatos sin sentido? Cada acto tiene un propósito. Los constantes bombardeos terroristas han logrado asustar a la República. Los ha hecho retraer sus defensas tal como nos gusta. De hecho, su débil respuesta nos permite directamente proceder con la operación que tenemos en la tienda. Justo cuando el agente estaba a punto de enumerar sus objetivos, una alarma envolvió toda la base. Las fuertes sirenas y las luces rojas intermitentes interrumpieron a todos los rebeldes en la base de asteroides gigantes. El general hizo un gesto con la palma de la mano, cortando la alarma. Basil convocó una proyección de la base de asteroides y su perímetro. Una gran cantidad de grandes puntos rojos rodeaban la base. Esto no lo alarmó tanto como que una sección del asteroide comenzara a tomar un color carmesí. Nos han infiltrado. El general rugió y golpeó su puño contra la parte superior de su mesa improvisada. Ya lanzaron un regimiento de mechs en el sector Gamma y establecieron una cabeza de playa. Están separando nuestros mechs de nuestros barcos. Su base de asteroides estaba principalmente protegida contra el sabotaje. Con el tipo de tripulación que manejaban, la posibilidad de que un piloto ebrio algún día se volviera loco y disparara a todo lo que tenía a la vista era una posibilidad clara. Por lo tanto, la base colocó los establos mecánicos en el lado opuesto de la bahía del barco. Lo que significaba que ninguno de los mechs podía escapar mientras los Jones bloquearan los pasajes intermedios. Más inteligencia comenzó a fluir una vez que los invasores dejaron de esconderse. Es el tercer sabueso infernal. Las caras de todos se agriaron aún más. El tercero fue uno de los regimientos más tercos y más descabellados de la 2ª División de Bentheim. Incorporaron el principio de evitar trucos y esquemas complicados a favor de cargar y golpear a los mechs en la cara. Para ellos terminar en medio de su base fue un desastre. La bahía de la nave está aguantando por ahora. Nuestra red defensiva exterior finalmente se ha puesto en línea. Nadie podrá acercarse a nuestra base por ahora. Podemos esperar durante 1 hora, tal vez 2. Las defensas fijas como las torretas y los bots de defensa autónomos nunca podrían resistir por mucho tiempo contra una gran fuerza de mechs. Rápidamente resultó que los infernales Jones trajeron la mitad de mercenarios de un regimiento para el viaje. Los ruidosos mechs de alquiler no poseían el nivel de organización de una unidad disciplinada, pero sus números presionaron mucho a los defensores. Vincent. El general Basil llamó y señaló una intersección particular. Un escuadrón de mechs avanza lentamente hacia la planta de energía. No tienen los números para vencer a nuestros guardias, pero no quiero dejar ninguna posibilidad de que empleen un truco. Regresa a los establos y reúne a tus subordinados. Quiero que interceptes estos mercs. En eso. Vincent reconoció y corrió de regreso a los establos donde él y su equipo de élites guardaban sus mechs. Trató de llamar a sus subordinados a través de su comunicación, solo para encontrar nada más que estática y basura. Esos estúpidos sabuesos.
¿Desde cuando reunieron suficientes células cerebrales para operar un bloqueador? Es obvio que el tercero no está actuando solo. O bien algunos mercenarios inteligentes u otro regimiento les ha brindado apoyo. Mientras que a Vincent le encantaban las trampas de otros, odiaba estar en el extremo receptor de uno. Los corredores comenzaron a temblar cuando decenas de mechs arrasaron dentro de los únicos pasillos lo suficientemente grandes como para acomodar el tráfico mech. Cualquiera que sea el caso, no iremos a ninguna parte sin nuestros mechs. Rápidamente llegaron a los establos mecánicos. Vincent suspiró aliviado cuando vio que la mayoría de sus hombres ya habían llegado. Johnson se despojó rápidamente de su armadura para ponerse un traje de piloto mientras Vincent comenzaba a organizar a sus élites. Estoy seguro de que todos saben lo que está pasando. Los entumecidos incompetentes que manejan las matrices de sensores han dejado caer la pelota. En este momento, medio regimiento de mechs junto con una horda de mercenarios están arrasando dentro de nuestros pasillos, separándonos de nuestras naves. Peleemos. Patea a esos bastardos de nuestra roca. Silencio. El joven llamó. El liderazgo siempre fue algo natural para él y, a pesar de su juventud, ya se ganó el respeto de su tripulación. El general ha dado sus órdenes. Una banda de mercenarios se arrastra hacia la planta de energía. No le diré qué sucederá si nuestra base pierde energía. Todos entendieron la gravedad de la situación. Vincent y Johnson abordaron rápidamente sus mechs y los encendieron. Mientras Johnson pilotó un fusilero bastante promedio provisto por el movimiento, Vincent todavía se aferró a su extravagante Mark Antony. Meses de campaña habían empañado su armadura. Nada quedaba de su glorioso esquema de luz. A pesar de su estado maltratado, la mayor parte del daño fue cosmético. Mudarse. Una mezcla ecléctica de 7 mechs siguió al caballero híbrido de Vincent mientras viajaban a la planta de energía. Se acercaron a una de las zonas calientes, pero evitaron el grueso mientras se deslizaban hacia la parte más profunda del asteroide. Los sonidos de la batalla y la muerte se desvanecieron lentamente mientras atravesaban un túnel desolado. Vincent maldijo en silencio mientras consideraba las posibilidades de salir con vida. Un notable terrorista y asesino como él no esperaba clemencia del cuerpo mech. La caída de escombros y el colapso gradual de la base hicieron eco del estado del movimiento de resistencia. Una combinación de desgaste y falta de cohesión separó lentamente el BLM. Vincent no se sorprendería al descubrir que un par de traidores surgieron de sus filas. ¿De qué otra forma podrían sus sensores perder el enfoque de un regimiento completo? De repente, un mech ligero frente a Vincent se sacudió. Detectando firmas de calor frente a nosotros. ¿Cuántos? 6 o 7, no estoy muy seguro. Son en su mayoría medium. Los superamos en número. Eso es bueno. Deben haber detectado nuestro enfoque también, así que no hay necesidad de escabullirse. Adhiérete a una formación cerrada y desata el infierno. Con el robusto caballero de Vincent al frente, irrumpieron dentro de una bodega de carga grande y abierta. Debido a la falta de suministros, la bodega nunca se llenó hasta su capacidad. Solo un puñado de contenedores aislados yacían olvidados en la caverna. La falta de cobertura permitió a ambas partes mirar a sus oponentes. Hola Vincent. El piloto de un mech distintivo llamó. He estado esperando tu llegada por un tiempo ahora. Un mech que lucía casi los mismos contornos que Vincent esperaba al otro lado. El joven líder rebelde se alarmó. ¿Quién eres tú? Puedes llamarme Capitán Carruthers. ¿El cazarrecompensas? No es de extrañar que hayas logrado localizarme. Los Jones infernales no pudieron encontrar sus propias colas con sus propias narices. Los dos poseían las únicas copias físicas de Mark Antony y Mark I. Las similitudes entre los dos mechs hicieron que sus compañeros de equipo se detuvieran en la confusión. Mientras tanto, los dos pilotos mechs continuaron charlando. ¿Tu mech se engancha cuando usas en exceso tus láseres de muñeca? Preguntó Carruthers. Sí, lo hace. Según los técnicos, el sobrecalentamiento interrumpe fácilmente los canales que alimentan el motor. Es demasiado fácil olvidar sus límites cuando sigue disparando sus láseres. Veo que te has pegado a la maza original. El mech de bacalao deportivo levantó su pesada maza y dio un fuerte golpe con ella. He probado un par de espadas pero no soy bueno con ellas. Prefiero el peso de una maza. Prepararon sus mechs una vez que terminaron de hablar sobre sus mechs. El grito del Fénix preparó su espada mientras el deslucido mech de Vincent levantó su pesado escudo de la torre. Jefe. Los tengo a la vista. Solo di la palabra y los bombearé con láser. Alto.
Esto es entre él y yo. Vincent declaró mientras su Mech los hacía un gesto. Retrocede y no te interpongas en mi camino. Este mercenario podrido solo está aquí para mí. Ambas partes entendieron que una batalla en toda regla podría descontrolarse rápidamente. Mientras que los rebeldes tenían números de su lado, los mercenarios lucían mechs prístinos. Una lucha a muerte podría volverse fea rápidamente para ambos lados. ¿Estás listo, chico? Carruthers preguntó mientras su mech florecía su espada. No me llames niño, viejo. Vincent salió disparado con su robot con sus lanzadores que dispararon su carga de cohetes. Mientras el golpe repentino sorprendió al cazarrecompensas con la guardia baja, Carruthers reaccionó rápidamente preparando el escudo del grito de Fénix. Muchos de los cohetes no guiados se abrieron, pero al menos la mitad de ellos impactaron el escudo en un constante tartamudeo de explosiones. Los cohetes golpearon mucho y masticaron fácilmente la mitad de las capas del escudo de Carruthers. El fuerte golpe de maza que siguió acentuó aún más las capas restantes. En lugar de desconectarse, el grito del Fénix empujó hacia adelante y apuñaló hacia adelante con su espada. Vincent bloqueó torpemente el golpe con su escudo, pero su robot de repente se tambaleó hacia atrás cuando el grito del Fénix pateó la losa de metal. Cuando la distancia se abrió, los dos lados comenzaron a salpicarse entre sí con rayos láser. ¿Por qué me has buscado? Vincent preguntó entre respiraciones. Tu mech es demasiado feo, por eso. El capitán respondió cuando su mech volvió a cerrarse para un choque frontal. Estoy harto de que mi mech sea confundido con el tuyo. Los dos mechs sostuvieron sus escudos mientras chocaban entre sí. El impacto sonó en toda la sala. Capítulo 139 Caótico. A medida que el duelo continuó, ambos lados comenzaron a sufrir. La aptitud de Vincent era bastante buena. Controlaba su mech con suficiente fluidez y precisión para superar a su oponente. Carruthers, por otro lado, poseía años de experiencia. Su ventaja en años pulió sus movimientos hasta que fluyeron sin problemas a pesar de su velocidad deliberada. El contraste entre jóvenes y viejos afectó su batalla de muchas maneras. Mientras Carruthers seguía haciendo trucos, Vincent siempre lograba evitar el daño aprovechando sus reflejos superiores. Los dos caballeros híbridos evitaron todas sus otras armas en favor de sus armas cuerpo a cuerpo. Los rayos disparados desde los láseres de sus muñecas salpicaron ineficazmente contra un escudo mientras Vincent ya gastaba su complemento de misiles. El combatiente más joven notó cuidadosamente cómo su oponente todavía no había lanzado ningún misil. Vincent desconfiaba de cualquier cosa que el mech del capitán pudiera arrojar, por lo que mantuvo a su mech alerta y nunca se comprometió por completo a un solo ataque. Esto provocó que la batalla continuara en un enfrentamiento parejo donde ambos mechs sufrieron cantidades similares de daño. Vincent dejó de golpear directamente al mech de su oponente y en su lugar trabajó para destrozar su escudo dañado. Has acumulado mucha ira acumulada. Carruthers comentó que su mech aceptó el golpe pero tomó represalias con un corte que Vincent apenas logró bloquear. Ser pirata no le está haciendo ningún favor a su estrés. El grito del Fénix cambió repentinamente su patrón al desatar un asalto desconcertante. Espada tras espada golpeó al machacado rebelde maltratado, y al menos la mitad atravesó la torpe guardia del joven. El líder mercenario no le dio a Vincent absolutamente ningún respiro de sus furiosos ataques. En lugar de entrar en pánico, Vincent soportó pacientemente los constantes ataques. Conocía el modelo íntimamente y sabía que Marc Antony no podía mantener un ritmo tan agresivo. Jaja, ¿cuánto tiempo puedes aguantar, viejo? Lo suficiente como para hacerte llorar. El experimentado cazarrecompensas luchó como un viejo pero orgulloso león mientras que el joven rebelde contuvo los ataques como una tortuga paciente. Aunque a Vincent le fue relativamente bien, aún faltó un par de bloqueos, lo que permitió que la espada de su oponente destruyera sus articulaciones vulnerables. Una vez que Phoenix Chris se quedó sin energía, Vincent finalmente tuvo la oportunidad de reponer el dolor. Su mech continuó golpeando su maza contra el escudo cada vez más miserable del cazarrecompensas. Todo el daño que absorbió hasta ahora no le había hecho ningún favor a su integridad. Su durabilidad estaba al final de su cuerda y ambos lados lo sabían. A pesar de su aparentemente inevitable derrota, Carruthers todavía hizo uso del escudo mientras duró, intercambiando golpes por golpes. A diferencia de su adversario más joven, el cazarrecompensas ignoró el escudo de su oponente y trató de dañar al mech directamente. Vincent solo expuso sus aberturas brevemente, por lo que la mayoría de los ataques deslumbraron con su escudo duradero.
Cada vez que el grito de Fénix lograba obtener un golpe, a menudo carecía de la fuerza para atravesar la armadura sustancial de la modelo. Un gran estruendo hizo eco en toda la caverna cuando Vincent finalmente abrió un agujero feo a través del escudo de su oponente. El grito del Fénix retrocedió tambaleándose y disparó un láser de muñeca para cubrir su retirada. Las vigas salpicaron inofensivamente contra el escudo de Vincent. El piloto más joven ignoró los láseres sabiendo que un caballero híbrido como el suyo podría tomarlo. Hizo todo lo posible para perseguir al cazarrecompensa Suilei solo para descubrir claramente a su oponente sus retiros tácticos. ¡Cobarde! ¡Vuelve aquí! Vincent gritó cuando su robot disparó sus propios rayos láser en respuesta. La situación cambió abruptamente cuando llegaron fuerzas adicionales a la bodega de carga. Vincent interrumpió su búsqueda una vez que vio que los mechs variaban enormemente en apariencia. Vincent finalmente se dio cuenta de por qué Caruter sacó el duelo. Perro sin honor. Estabas ganando tiempo. ¿Creías que la escoria traidora como tú mereces ser tratada con honor? Ja 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 ja. El capitán mercenario se echó a reír cuando unos 20 mechs mercenarios se desplegaron para rodear a Vincent y su tripulación. Tu hermanita Catelyn le envía saludos. Su temida hermana debe haber puesto una recompensa masiva en su cabeza. Ciertamente debe haber sido una suma considerable, o de lo contrario los mercenarios habrían competido entre sí por su cabeza. Justo cuando las cosas no podían ir peor para Vincent, Carruthers finalmente desató sus misiles. El robot de Vincent rápidamente apoyó su escudo, pero las rayas de la muerte volaron sobre su cabeza e impactaron la salida que conducía a la planta de energía. Todos perdieron momentáneamente el equilibrio cuando los misiles detonaron sus cargas explosivas no estándar contra la caverna. La gran cantidad de explosiones sucesivas debilitó las rocas y desalojó una cantidad significativa de trozos que se acumularon frente a la salida. Carruthers acaba de cortar su ruta de escape. Lucha. Vincent pronunció y empujó a su mecha una carga atronadora. El acto repentino impulsó al resto de sus hombres a resistir hasta el final. No tenía sentido rendirse, ya que la República Brillante nunca perdonó a los rebeldes por sus numerosos bombardeos. Con sus vidas en juego, los rebeldes lucharon sin reservas. Su repentina ferocidad hizo retroceder a los mercenarios complacientes que pensaban que la recompensa ya estaba a su alcance. Todos los mercenarios se detuvieron por miedo a dañar sus costosos mechs. Se centraron principalmente en contener la agresión y evitar que los rebeldes rompieran sus líneas. Para agravar su disparidad, los mercenarios enviaban mechs baratos y desechables en primera línea. La mayoría de estos mechs carecían de la flexibilidad de un mech humanoide regular debido a la ausencia de brazos completamente articulados y formas especializadas. Uno de esos mechs parecía una plataforma de armas ambulante. El mech de aspecto crudo lucía cañones de cañón balísticos gemelos en lugar de brazos completamente articulados y también carecía por completo de una cabeza. Los sensores y muchos otros sistemas esenciales se habían integrado en su gran torso en forma de barril. Tal diseño puede no ser versátil, pero cuando se presenta en números lo suficientemente grandes, son una vista intimidante. La gran cantidad de mechs de primera línea seguía salpicando a los rebeldes superados en número con su poder de fuego prodigioso. Mientras tanto, Carruthers y el puñado de otros mechs cuerpo a cuerpo intentaron frenar a sus oponentes desesperados. Dos mechs locos centraron su ira en el capitán Carruthers. Incluso cuando los mercenarios continuaron disparando a los mechs rebeldes, ambos golpearon al grito del Fénix con hachas y láseres. El cazarrecompensas apenas los defendió usando su escudo raído. Todavía logró echar un vistazo a la situación general y descubrió algo desconcertante. ¿Dónde está Vincent? El joven mecánico rebelde había dejado la pelea y se acercó a uno de los contenedores. Destrozó la escotilla con su maza antes de guardar el arma para liberar su mano. Recuperó un barril grande y reforzado que apenas cabía en la mano del tamaño de un mech. ¿Crees que me tienes? Piénsalo de nuevo. Vincent rugió cuando su mech lanzó un barril en medio de la pelea. El mech repitió rápidamente sus acciones, haciendo que media docena de barriles derramaran un extraño fluido fluorescente sobre algunos de los mechs. ¿Qué es esto? ¡Cielos! Eso es combustible de lanzadera de alta densidad. ¿Quién demonios es el que almacena inflamables en un recipiente aleatorio como ese? Los piratas y los rebeldes no son grandes en seguridad, ya sabes. Deja de pelear. No enciendas el combustible. Los mechs dejaron de luchar tardíamente, pero ya era demasiado tarde. El mech de Vincent levantó el brazo y disparó su cañón láser.
El grueso haz golpeó instantáneamente un parche de combustible, haciendo que se encendiera en un incendio masivo que sobrecargó los sensores de todos. Cuando sus sistemas se compensaron, se dieron cuenta de que la mitad de los mechs estallaron en llamas. El infierno no distinguió los lados ya que el combustible salpicaba tanto a mechs como a rebeldes por igual. La mayoría de los pilotos mecánicos siguieron su entrenamiento y expulsaron rápidamente una vez que se dieron cuenta de que no podían apagar el fuego. Los que se quedaron realizaron todo tipo de travesuras como rodar sus mechs por el suelo. Mientras los mercenarios se preocupaban por sus amigos, Vincent rápidamente aprovechó la oportunidad para huir. Su maltratado Marc Antony cargó con su escudo y se estrelló contra uno de los mechs de primera línea más ligeros. El impacto hizo a un lado al endeble mech en un montón horrible. El líder rebelde se aprovechó rápidamente de la apertura y pasó de largo los mercenarios. Jefe. Traidor. El general Basil no te dejará escapar con esto. Vincent no se arrepintió de haber dejado atrás a sus subordinados. Solo le importaba salvar su propia piel. Además, el general probablemente no lo criticaría, ya que Caruthers colapsó convenientemente la ruta a la planta de energía. La única forma de superar ese obstáculo rápidamente era usar un módulo excavador que ninguno de los mercenarios poseía. «Vuelve aquí, Vincent». Caruthers gritó mientras él y un par de mercenarios lo seguían. Rápidamente se acercaron a la zona de conflicto donde los Tercer Infernal y Jones bloquearon obstinadamente las rutas a la bahía del barco. El caos de la batalla rápidamente envolvió al mech huyente de Vincent, haciendo que los mechs perseguidores perdieran el rastro de su presa. Vincent. A pesar de sus mejores esfuerzos, los mercenarios no pudieron detectar su generosidad. Los rebeldes y piratas que intentaron desesperadamente atravesar a los Jones trajeron cada vez más mechs a la palestra. Caruthers y el resto de los mercenarios se vieron obligados a abandonar su búsqueda y ayudar a los Jones a resistir la última ola. El capitán Caruthers rechinó los dientes cuando su robot se movió a su posición. Te atraparé por esto, Vincent. No has visto lo último de mí. Mientras una porción significativa del movimiento de liberación de Bentane luchaba por sus vidas, Bess tranquilamente comió su almuerzo a bordo de un barco de pasajeros bastante caro. Aunque impresionante en los estándares de la República Brillante, la visión de Astoria no estaba a la altura de los complejos flotantes de la coalición del viernes. A diferencia de la antorcha de la vanguardia, la visión usó una unidad FTL de generación anterior que obligó a la nave a saltar más lejos del borde de un sistema estelar. Cada vez que el pasajero se detenía, tenía que pasar una gran cantidad de tiempo para llegar al sistema interno y atracar en una estación. Bess soportó pacientemente las paradas ya que esta era la ruta más directa desde Bentane a Rightersburg. Los dos sistemas estelares centrales estaban ubicados en los extremos opuestos de las fronteras de la República. Fue un vuelo largo y algo aburrido. Incluso Lucky dejó de explorar el barco. El gato gema perezoso simplemente buscó a Bess y durmió en su regazo siempre que fue posible. Ya casi llegamos, Lucky. Nuestro barco está casi sin FTL. Después de terminar su almuerzo, Bess llevó a su gato a la cubierta superior y entró al observatorio. Muchos otros pasajeros ya habían llegado para tomar asiento o tomar un refrigerio de uno de los vendedores. Una alerta en todo el barco informó a los pasajeros de la inminente transición de la visión al espacio normal. Bess rápidamente tomó uno de los asientos cada vez más pequeños y miró hacia arriba a la confusión gris que se arremolinaba más allá de las ventanas transparentes de la nave. Unos minutos más tarde, una extensión negra de estrellas reemplazó la visión hipnótica cuando la visión de Astoria finalmente alcanzó el sistema Rightersburg. Más allá del vacío del espacio, una gran cantidad de naves e instalaciones defensivas se cernían sobre una enorme fortaleza estelar. La antigua estructura junto con 3 fortalezas idénticas habían sido construidas por los descendientes de los pacifistas originales que establecieron este sistema remoto. Salvaron muchos sistemas únicos de sus antiguas naves capitales de Rubartan y los incorporaron a la perfección en las estructuras centrales de los fuertes. Entre ellos, el ancla gravitacional jugó un papel esencial para mantener relevante el Stargate. Distorsionaron la topografía gravitacional circundante y atrajeron cada barco entrante que viajó al sistema Rightersburg. Cualquier fuerza hostil que deseara invadir la capital de la República tenía que vencer una fortaleza estelar antes de abrir el resto del sistema. La República no se había aflojado y constantemente reforzó los fuertes hasta que llegaron a un punto en el que eran prácticamente inexpugnables para cualquier fuerza convencional. Quizás los besianos podrían abrumar a uno de los fuertes si estuvieran dispuestos a sacrificar un par de divisiones de mechs.
Tal precio era demasiado para soportar. Si algún monarca besiano intentara forzar una ofensiva, serían depuestos por sus propios súbditos antes de que tal locura pudiera pasar. Finalmente estoy de vuelta. Bess suspiró mientras atravesaba la gigante estrella y trató de detectar una de las luces parpadeantes que representaban el planeta capital. Me pregunto si alguien todavía se acuerda de mí. Se graduó de la Universidad Tecnológica de Rittersberg con calificaciones que solo estaban ligeramente por encima del promedio. Lo más probable es que nadie esperara que Bess representara nada. Su padre tuvo que endeudarse para construir un taller mecánico en mal estado, y eso todavía lo dejaba con pocos medios para adquirir una licencia de producción. Las cosas eran diferentes ahora. Con la ayuda del sistema, Bess estableció rápidamente sus habilidades como un diseñador mecánico joven pero prometedor. De hecho, Marcella recientemente transfirió 68 millones de créditos a su cuenta bancaria después de entregar sus productos terminados. Me pregunto qué dirá mi abuelo cuando vea cuánto beneficio he obtenido. Capítulo 140 Compuesto Larkinson. El sistema estelar que albergaba a Rittersberg solía estar dotado de muchos recursos exóticos. Solía ser un oasis en comparación con el desierto árido de sus sistemas circundantes. Los exiliados pacifistas que escaparon cansinamente de los combates en el centro del sector estelar de Komodo establecieron con entusiasmo sus bases en este sistema estelar relativamente rico. Todos los depósitos se habían agotado después de 100 años de minería intensiva. El auge inicial de los recursos había impulsado la construcción de las colonias iniciales y ampliado el alcance de los descendientes hasta que se forjaron su propio lugar en la galaxia. La visión de Astoria, junto con cualquier otra nave, tuvo que atracar en una estación espacial gigante que orbita un planeta enano muy remoto. Bess y Lucky se unieron a los otros pasajeros al salir del transatlántico y habían pasado por múltiples controles de seguridad y controles de identidad antes de que los oficiales de seguridad con cara de tristeza los empujaran hacia adelante. La seguridad es aún más estricta que antes. Por supuesto que es. Un hombre barrigón respondió mientras miraba con frecuencia ahora. Si cree que esto es malo, espere hasta que la guerra comience en serio. La mayoría de los civiles no podrán ingresar al sistema. Muchos visitantes lamentaron el estado actual de los disturbios. Los turistas y civiles que querían celebrar el Año Nuevo en Rittersberg tuvieron que esperar horas antes de recibir el permiso para trasladarse a un transbordador operado por la Marina. Afortunadamente para él, Bess se reunió con los veteranos y los militares activos que disfrutaban de un tratamiento preferible. Ya se había convertido en un ciudadano notable cuando llegó a la final de la Copa Fusión, por lo que nadie le dio problemas. Incluso su gato Gema potencialmente peligroso había sido autorizado para acompañarlo, aunque con advertencias. Lucky le gritó resentido a Bess. Sus patas se habían cerrado con puños elásticos, lo que le impedía desplegar sus garras de manera efectiva. Solo lidia con eso Lucky. Bess trató de calmar a su mascota. Serás libre de deambular una vez que lleguemos al compuesto Larkinson. Abordaron un transbordador seguro que los llevó lentamente al sistema interno. Como precaución, los únicos barcos, transbordadores y transportes que operaban dentro del sistema fueron tripulados directamente por la Marina. El sistema Rittersberg fue el único lugar en la República que permaneció intacto por los rebeldes. Después de 2 días de paso, el transbordador finalmente llegó a una de las estaciones espaciales civiles que orbitan el primer planeta desde el Sol. Solía ser un planeta bastante cálido, pero la extensa terraformación había templado el clima hasta que se parecía mucho al de la Tierra antigua. La estación espacial en sí se veía espectacular también. Diseñada tanto para la forma como para la función, la construcción triangular ofrecía una vista espectacular de la joya verde a continuación. Un conjunto armonioso de árboles y flores adornaba su elegante interior y encantaba a muchos visitantes primerizos. Solo las abundantes patrullas y las medidas de seguridad duras estropearon la vista tranquila. La presencia de seguridad visible era en realidad mucho más evidente de lo que esperaba. ¿Pasó algo?, le preguntó a una multitud de visitantes al azar. ¿No escuchaste? Los Tercerellounds infernales encontraron y atacaron la sede del BLM. Bess se detuvo de inmediato y se volvió hacia la mujer que respondió. ¿El movimiento de liberación de Benteim? ¿En serio? ¿Cómo te fue? Aún no lo sé con certeza, pero les hemos dado a los rebeldes una nariz ensangrentada. La República mantiene las noticias cerradas. Incluso después de que Bess navegó por la red galáctica en su comunicación, no encontró nada útil.
El cuerpo Mech emitió una breve declaración de que consideraban el ataque como un éxito, pero advirtió que el BLM aún poseía muchos activos y que podrían tomar represalias en los próximos días. La noticia era siniestra y explicaba la tensión que flotaba en el aire. Espero que hayan eliminado a Vincent. Nunca debería haber personalizado un robot para él, incluso si hubiera pagado una suma extravagante. Todavía sufría las consecuencias de la locura de Vincent. Estrictamente hablando, un fabricante de armas como Bess no debería ser considerado responsable de los delitos cometidos por sus clientes. Si esto fuera así, entonces casi todos los principales fabricantes de armas y mechas. Aún así se sintió mal por eso. Durante mucho tiempo, solo vendió 2 mechs. Un cazador de recompensas decente compró su primer modelo, mientras que el otro fue a un terrorista asesino en masa. Bess todavía llevaba esa cruz hasta el día de hoy. Afortunadamente, ya se redimió ante las autoridades. Con el maestro Olson de la poderosa coalición respondiendo por su nombre, ninguna agencia gubernamental se atrevió a ponerlo bajo custodia. Después de una corta espera, un transbordador diferente lo llevó a él y a su gato al famoso puerto espacial de Rittersberg. Su construcción se parecía a una grúa a punto de volar. El transbordador aterrizó en una de sus muchas plumas antes de arrojar a sus pasajeros. Una vez que todos salieron, el transbordador despegó y se dirigió a un destino diferente para recoger a aquellos que deseaban partir. Mientras tanto, la pluma en la que todos estaban parados se separó repentinamente de la base de la construcción principal. ¡Wow! ¿Qué está pasando? Nos estamos cayendo. Muchos de los pasajeros ya esperaban que la plataforma se separara y flotara a la superficie. Algunos de los más amigables aseguraron a los novatos que esto no era nada especial. A medida que la plataforma de plumas flotaba hacia abajo, sobrevoló varias vistas maravillosas. La grúa transparente en el centro les dio a todos una buena vista de sus numerosos bulevares de compras y exquisitos restaurantes. Los que se pararon al otro lado tuvieron una buena vista de la metrópoli sorprendentemente baja llamada Kelnar. Solo un par de estructuras de gran altura dominaban su planificación urbana cuidadosamente diseñada. El más notable consistió en el enorme faro eterno que supuestamente estaba iluminado por una llama eterna. Incluso a esta distancia, Bess podía ver la estructura de mármol blanco tan clara como el día. Una vez que la pluma aterrizó en el suelo, todos recogieron su equipaje de un pasillo cercano y tomaron un automóvil. Bess hizo lo mismo y abordó un automóvil bastante rápido pero costoso para llegar a su destino más rápido. El automóvil se alejó y voló lejos de Kelnar. La ciudad densamente poblada dio paso a elegantes parques y mansiones señoriales. Aquellos que se ganaron el derecho a vivir en esas mansiones eran todos los peces gordos de la República. Algunos de ellos incluso formaron una dinastía completa de funcionarios que trabajaban en la misma rama del gobierno. Después de un vuelo de media hora, el automóvil finalmente llegó a una de las ciudades satélite de Kelnar. Barleton fue el hogar de una base militar junto con varias otras instalaciones relacionadas. Muchas familias con vínculos con el ejército se establecieron en esta tranquila ciudad. El compuesto Larkinson estaba situado en una tranquila comunidad privilegiada que albergaba a muchos militares de nivel medio y alto. Muchos Larkinson que por una razón u otra deseaban hacerse una vida solos residían en el complejo. De hecho, la mayoría de los residentes consistían en ancianos junto con algunos huérfanos y viudas. La muerte puede suceder en cualquier momento. Cualquier Larkinson que se inscribió en el cuerpo Mech podría algún día regresar con sus familias en un ataúd. La última guerra de Brick Bessia había cosechado la vida de varios tíos y tías. Bess tuvo la suerte de que su padre sobrevivió a la guerra con su piel intacta. Finalmente estamos en casa, dijo mientras estiraba los brazos. Lucky curiosamente se adelantó y olisqueó la hierba alienígena. Una vez que salieron del puerto espacial, la seguridad finalmente eliminó sus restricciones. El gato flexionó ansiosamente sus extremidades durante todo el viaje en el transbordador. Vamos, amiguito. Entremos y conozcamos a la familia. El compuesto Larkinson podría parecer un complejo señorial pacífico en la superficie, pero ocultaba una serie mortal de defensas. Un par de guardias inspeccionaron personalmente a Bess y su equipaje antes de aclarar su identidad. Después de entrar al patio, una docena de niños se acercaron de inmediato. Bess. Has vuelto. Jay. Una niña llamada Hanie celebró. Abrazo por favor. Obligó a la niña, así como a todos los demás Munchkin. Una vez que dejó al último niño, Hanie rápidamente se mordió la pierna y lo miró con una expresión suplicante. ¿Puedo tener un mech ahora? Yo también quiero un mech.
Vaya, niños, los mechs no son juguetes para que juegues, especialmente a tu edad. Bess trató de aplacar a los mocosos hambrientos de mechas. Espera hasta que tengas 10 años. Todos gimieron decepcionados. Bess no quería hacerlos llorar, así que pensó rápidamente hasta que su mirada se posó en Lucky. Pasó junto a algunos de los niños y tomó a Lucky por el pecho. Mira a mi nueva mascota. ¿No es genial? Se llama Lucky y es un gato muy juguetón. Los niños se olvidaron por completo de pedir sus propios mechs una vez que vieron el gato Gema. La hermosa apariencia de Lucky cautivó de inmediato a los niños y niñas. Cuando el gato lanzó un maullido inquisitivo, Lanie comenzó a chillar. Él es tan lindo. Tan brillante. Quiero un perro así también. Algunos de los niños tenían sus propias mascotas mecánicas. Por ejemplo, un par de resplandecientes pájaros parecidos a cristales descansaban en un árbol, mientras que cerca un adolescente jugaba a buscar un perro de titanio. A pesar de la competencia, Lucky robó sus corazones sin esfuerzo debido a su apariencia linda y hermosa y su comportamiento inteligente. Bess entregó ansiosamente su gato a Lanie para que los niños conocieran a su mascota. Él sonrió cuando los niños llevaron a Lucky a un patio cercano. Bess solía ser uno de ellos. En tiempos más felices, jugaba con sus primos y soñaba con pilotar un mech. ¿Cómo cambian los tiempos? Suspiró y se volvió para encontrar a alguien con quien hablar. Debe haber alguien aquí que sepa lo que sucedió en la redada contra los rebeldes. Mientras caminaba más adentro del patio, vio a muchos parientes. Algunos estaban relacionados con él por sangre, mientras que otros se habían casado con la familia. Este último obtuvo el mismo estatus que el primero siempre que llevarán el nombre de Larkinson. Los Larkinson no hicieron gran cosa con el pedigrí de todos como lo hicieron en algunas de las familias más jerárquicas. Un par de tías se sentaron en un banco de madera crujiente. Incluso mientras chismoreaban, vigilaban cuidadosamente a los niños. A un lado, una docena de ancianos sorbían tranquilamente sus tés mientras intercambiaban las mismas viejas historias de guerra. La mayoría de ellos parecían inofensivos, pero las apariencias engañaban. Más cerca del salón central, una considerable reunión de adolescentes y adultos jóvenes rodeaba la proyección de un duelo mecánico lleno de acción. Animaron y apoyaron a sus duelistas favoritos cuando aparecieron en el escenario. Finalmente vio a un hombre de aspecto autoritario con uniforme mirando desde el porche. Bess avanzó rápidamente y alcanzó al hombre mientras miraba todo el patio. Hola Maeser. Es bueno verte Bess. El hombre saludó a su sobrino con un abrazo. Has creado un gran revuelo. Imagina la cara de tu abuelo cuando recogió su libreta de gatos un día y leyó el grimoire de Star Herald. Una entrevista con el famoso Herald definitivamente nos tomó por sorpresa. Eres un gran problema ahora. Bess no pudo reprimir su sonrisa. Finalmente comenzó a cambiar a los Larkinson. Ha sido un viaje desafiante hasta ahora, pero no podría haberlo hecho sin mi padre. El estado de ánimo se volvió melancólico una vez que mencionó a su padre aún desaparecido. Maeser Larkinson se volvió hacia Bess y lo miró con una mirada medidora. El patriarca me dijo que encontraron rastros de tu padre. Rincol está haciendo una compañía muy peligrosa en estos días. No estamos seguros de nada, pero hay varias indicaciones que sugieren que todavía está vivo y bien. ¿Está el abuelo por aquí? El ministro lo recordó para que participara en una sesión de emergencia. Apuesto a que se trata del reciente ataque contra el BLM. Chinches desagradables, todos ellos. Me alegro de que finalmente pisoteamos sus rostros por una vez. El patriarca de la familia fue su abuelo Benjamín. Además de hacerse cargo de toda la familia, también trabajó como asesor en el Ministerio de Defensa. Su posición actual trajo mucho prestigio a los Larkinson, aunque la carga de trabajo también le afectaba a veces. No te preocupes, Bess. El patriarca volverá a tiempo para la celebración. Para entonces, puedes preguntarle sobre el paradero de tu padre. Bess realmente esperaba poder escuchar buenas noticias por una vez. Realmente extrañaba a su padre.